Dios les bendiga, amados hermanos, qué bueno encontrarnos. Quiero en esta oportunidad, el tema que he escogido por la gracia de Dios, el Señor ha puesto en mi corazón, tiene que ver con la autoridad de las Sagradas Escrituras, la autoridad de la palabra de Dios. Últimamente he escuchado muchas cosas y esta es una doctrina distintiva de los bautistas. Vamos a ver qué creen los bautistas acerca de la Biblia y la autoridad de la misma. Así que iniciamos. Un artículo de fe que usted puede encontrar en cualquier iglesia bautista con respecto a las Sagradas Escrituras dice: creemos que la Biblia en sus idiomas originales fue inspirada verbal y plenariamente, o sea, de manera total, de manera que no tiene error, y que fue por obra del Espíritu Santo quien dirigió, utilizó e inspiró a los hombres que la escribieron, y por lo tanto es la verdad pura y limpia, sin incluir ninguna adulteración ni error en su contenido. Creemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta delante de Dios y los hombres. Creemos que todos los sucesos históricos, milagros, datos geográficos y hechos relatados de la Biblia son fidedignos. Se puede confiar en lo que ella dice y literales. Sucedieron así. Creemos que la Biblia es la suprema autoridad divina por la cual deben regirse la conducta humana, toda opinión y creencia espiritual. Y esto está sustentado en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 y segunda epístola de Pedro capítulo 1 versículos 19 hasta el 21. Y vamos a ver esos versículos. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra que aquí se traduce inspirada es theoneustos, que significa divinamente soplado. Dios, como que Dios sopló su palabra. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie tiene una interpretación, no, eso es lo que creo yo y esta es la verdad. No. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese que arriba dice que la Escritura es inspirada. Es como que Dios la respiró, la sopló a los escritores. Pero aquí dice que los que fueron inspirados fueron los escritores, los hombres. Y aquí la palabra que se tradujo inspirados es fero. Significa llevados, impelidos, movidos. Como que Dios llevó a los hombres a escribir eso. Como que Dios los movió a escribir. Fueron impelidos. Algunas partes de la Biblia fueron dictadas a los escritores y en otras partes Dios puso en la mente del escritor las palabras que debía utilizar. Lo que dice la Biblia es responsabilidad del Espíritu Santo. Se escribió lo que Él quiso que se escribiera, como Él quiso que se escribiera. El escritor no fue dejado en libertad de decidir qué escribir o cómo escribirlo, pero Dios en cada caso usó la personalidad de cada escritor bíblico, de tal manera que el estilo de un libro de la Biblia no es igual al estilo del escritor de otro libro. Pero no podemos decir, no, que eso que dice Pablo es porque él en su momento pensó que, o que Juan lo que significa que creyó que tal cosa. No, lo que Pablo, lo que Juan, lo que Isaías, lo que escribió el escritor de Job, todo lo que se escribió en la Biblia fue porque el Espíritu Santo quiso que se escribiera así. Eso fue lo que él dictó o lo que puso en la mente, en el corazón del escritor que escribiera.
Seguimos adelante. A través de los siglos, los bautistas han insistido en que la Biblia es la autoridad única, final y escrita para la fe y práctica cristiana. Los bautistas han resistido a aquellos que sostienen otra postura, incluyendo a los papas, a los reyes, obispos, pastores y maestros. Tanto las autoridades religiosas como las seculares, o sea, tanto autoridades que pertenecen a una iglesia como las que no, han perseguido a los bautistas por este compromiso a la autoridad de la Biblia y por su respeto a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Pero el bautista cree que la Biblia es la autoridad final, única, de cualquier tema que se quiera discutir y de cualquier conducta que se quiera practicar. Los bautistas consideran la Biblia como autoridad. La han considerado como autoridad para la fe y la práctica por la naturaleza de la misma, por su procedencia. Los bautistas han insistido en que la naturaleza de la Biblia es la base de su autoridad. La autoridad de la Biblia no está en el tipo de papel, en el tipo de tinta, en si es de cuero, si es de cartón, no. Es que es de procedencia divina, es de naturaleza divina. Ninguna otra escritura se compara con la Biblia. La Biblia permanece única entre otras escrituras. No hay ningún libro que le llegue cerca, ni que esté por encima, ni por debajo. Y ella es la única que proviene de Dios y habla de Dios de manera singular. Y déjeme decirle, la Biblia no es que contiene la palabra de Dios. Ella es la palabra de Dios. Por muchos años de nuestra historia, de la historia de la iglesia, los bautistas han aceptado la autoridad de la Biblia basándose en la creencia en su naturaleza divina. Las escrituras se citan para validar las creencias y las prácticas bautistas sin mucho esfuerzo para comprobar la naturaleza divina de la Biblia. Explico. Cada vez que usted dice algo a un bautista, usted tiene que citarle en qué versículo dice eso y por qué usted cree que dice eso allí. Lo que usted dice debe estar validado por las Sagradas Escrituras. Y cualquier cosa que usted quiera introducir en la iglesia debe estar validado por las Sagradas Escrituras. Cualquier cosa que usted quiera introducir en la vida de un cristiano debe estar validado por las Sagradas Escrituras. Eso no es que yo pienso, que yo digo, que me dijeron, no. Es aquí dice, así dice Jehová. En eso creemos los bautistas. Los bautistas enfatizan que la Biblia es la única autoridad escrita para la fe y la práctica cristiana y rechazan que otras escrituras como un credo, o sea, tal iglesia tiene un credo, no, eso es igual que la Biblia. Hay iglesias por ahí que lo que dice su pastor, el libro que escribió su pastor, el libro que escribió su profetisa, eso es igual que la Biblia y a veces más. Las confesiones de fe. Nosotros los bautistas usamos confesiones de fe para tener de manera ordenada, clara y cercana lo que creemos, de tal manera que le podamos decir a cualquiera, esto es lo que creemos. Pero ese libro no es de ninguna manera ni igual, ni parecido, ni cercano a las Sagradas Escrituras. No hay ninguna tradición que tenga la misma autoridad que las Sagradas Escrituras, sea enseñanza de teólogo, declaraciones de fundadores de denominaciones o de iglesia, ninguna tiene la misma autoridad. Por ejemplo, la Iglesia Católica cree en la Biblia, interpretada a su manera, pero que también creen en la tradición, lo que escucharon los apóstoles, pero que no está escrito, pero que ellos le dijeron a otros que Cristo dijo eso. Pero que también cuando el Papa y los cardenales se reúnen,
lo que ellos deciden tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Los bautistas podemos adquirir conocimiento de algún credo, de alguna confesión de fe, de lo que se enseña en la historia de la iglesia, lo que han enseñado otros durante la historia de la iglesia. Podemos aprender de esos documentos, mostrar aprecio por algunos de ellos, pero de ninguna manera tienen la misma autoridad que la palabra de Dios, y cuando ellos se oponen a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, quien manda es la Biblia. Siempre es la Biblia. Algunos han acusado a los bautistas de adorar la Biblia por la estima extraordinariamente alta de la autoridad de la Biblia. Dicen que nosotros tenemos a la Biblia como un ídolo. No. La respetamos, la veneramos como lo que es, palabra de Dios. Claro que no adoramos la Biblia, adoramos al Dios de la Biblia, al Dios que inspiró la Biblia, al Dios de quien procede la Biblia, como la máxima autoridad, como el Señor. La Biblia es de autoridad para nosotros porque es de Dios, acerca de Dios, nos habla de Dios, nos muestra el carácter, la voluntad de Dios. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad está expresado en la Biblia, y todo lo que necesita la iglesia está en la Biblia. Lo que se necesita es que se explique claramente conforme a sana doctrina. Esta es una de las razones por la cual los bautistas a menudo hacen referencia a la Biblia como nuestra única autoridad escrita. Dios es nuestra única autoridad. El Espíritu Santo inspiró a personas a escribir la Biblia para que fuera tesoro perfecto de instrucción divina. Tiene a Dios como autor. Los hombres no son autores, son escritores. Tiene la salvación, tiene la piedad, el formar un carácter parecido al de Cristo en el creyente como su fin es la verdad, sin ninguna mezcla de error como contenido. Como tal, la Biblia es para nosotros una revelación de Dios. Jesucristo es la revelación más completa de Dios, es la palabra viviente. En la creación nosotros tenemos a Dios revelado, su poder, su sabiduría, etc. Pero la Biblia revela a Jesucristo como el Señor de todo. El señorío de Cristo y la autoridad de la Biblia van de la mano. No son contradictorios, más bien son complementarios. Los bautistas creen que el Espíritu Santo inspiró a personas no solo a registrar la verdad acerca de Dios, sino también iluminó e iluminará a personas a interpretar y aplicar la Biblia. La única revelación, la Biblia. Después que la Biblia fue completada, no hay más revelación. Lo que hay es iluminación. El Espíritu Santo da luz al entendimiento de las personas para que puedan entender las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo abre el entendimiento, de ahí que cuando una persona es incrédula no comprende realmente la Biblia. El incrédulo lo que necesita es que se le predique el Evangelio y después él comienza a entender todo lo demás de la palabra de Dios. Seguimos adelante. Un escritor, Herschel Hobbs, un pastor teólogo de cierto renombre, en el libro titulado La Fe y el Mensaje Bautistas, en las páginas 24 y 25 dice: la Biblia es primordialmente un libro de religión. Primordialmente un libro de religión. Y él explica: decir que la Biblia es un libro de autoridad no quiere decir que tenga autoridad sobre cualquier ramo de pensamiento humano. No tiene autoridad sobre la ciencia y la Biblia no pretende tenerla, y la Biblia no está enfrentada a la ciencia. La Biblia no es contraria a la ciencia como algunos quieren decir. Hobbes añade, escribe: la Biblia nunca proclama ser un libro de texto de historia, de literatura, de filosofía, de psicología o de ciencia. Sin embargo, contiene elementos veraces de todos estos y mucho más. Por ejemplo, la Biblia no es un libro de matemática.
Pero si la Biblia hablara de matemáticas, estaría diciendo la verdad. La Biblia no es un libro de geografía, pero cuando menciona algo que tiene que ver con la geografía, ella es veraz. Por ejemplo, la Biblia hablaba del círculo de la tierra y la tierra es redonda. Por lo tanto, cuando ella habla de algún tema, de alguna ciencia, lo que ella dice es así. Pero la Biblia no es un libro de historia de la humanidad, no es un libro de geografía, no es un libro de ingeniería. Pero cuando habla algo que tiene que ver con alguna de las ciencias, ella es veraz. La autoridad de la Biblia está relacionada con otras creencias bautistas básicas. Hay otras cosas que creemos los bautistas que están sacadas de las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, nosotros nos basamos en ella en todo lo que creemos. Como los bautistas consideran la Biblia como la única autoridad escrita para la fe y la práctica, la Biblia es fundamental para la doctrina bautista y la forma de gobierno eclesial. A lo largo de los siglos, las declaraciones de las creencias bautistas siempre han citado las Escrituras para validar cada creencia presentada. Hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día con muchas iglesias? Predicar la Biblia, predicar la palabra de Dios es tomar un texto, ver lo que dice ese texto, decirle a los demás cristianos, esto es lo que aquí dice la Biblia, esto es lo que significa esta porción y esto es lo que Dios quiere que tú hagas con esta porción. El cristiano no predica cosas que no están en la Biblia como si estuviera en la Biblia. El verdadero predicador y el verdadero estudioso de la Biblia saca sus enseñanzas de la Biblia, no mete sus creencias en la Biblia. Hoy hay muchos predicadores, hay muchos pastores, hay mucha gente que está yendo a la Biblia con ideas ya tomadas de la política y de otras cosas para meter sus creencias en la Biblia. Entonces buscan versículos que aparenta que apoyan sus creencias. Porque usted puede buscar en la Biblia versículos tomados así sueltos, tomados a la ligera para justificar muchísimos disparates. Pero no es que la Biblia dice eso, es que hay gente que quiere usar la Biblia para eso. Hay que tener mucho cuidado. La Biblia es nuestra autoridad. Todo lo que creemos debe estar basado en la Biblia, sacado de la Biblia. Óigame, sacado de la Biblia, correctamente interpretada. Y todo lo que se practique en la iglesia debe ser sacado de la Biblia. En la iglesia, en el pueblo de Dios, no vale lo que dice el mundo. Nosotros debemos hacer lo que la Biblia dice que estamos autorizados a hacer. El mundo dice, si la ley no prohíbe algo, entonces lo podemos hacer. No. Si la Biblia dice que lo hagas, hazlo. Si no te dice que lo hagas, no lo hagas. No podemos imponer a la iglesia, a los cristianos, cosas que no están mandadas en la palabra de Dios. Continuamos. Sobre la autoridad de la Biblia, los bautistas fundamentan sus creencias acerca de temas como la salvación por gracia, por medio de la fe sola, no la fe y las obras. Basados en la Biblia, creemos en el sacerdocio de todo creyente. Todo creyente es un sacerdote. Creemos en la suficiencia del alma, en el bautismo del creyente, solo del creyente. Creemos en la naturaleza simbólica del bautismo y de la Santa Cena, que son símbolos, que ellos nos salvan. Creemos que la membresía en la iglesia es solo para los que han nacido de nuevo. Los únicos que son miembros de la iglesia como tal son los que han nacido de nuevo. No creemos en el bautismo de infantes y que cuando se bautiza un niño ya él es parte de la iglesia. No, parte de la iglesia son los que creen. Y cuando digo iglesia, es el cuerpo de Cristo, no una iglesia en un barrio, en una calle, en un pueblo, no. Esa es una iglesia local, un grupo de creyentes. Creemos en el gobierno congregacional de la iglesia. ¿Qué es eso? Que basados
en lo que dicen las Sagradas Escrituras. La iglesia, después de Dios y su palabra, es la autoridad, que toda cosa que se quiere hacer debe someterse a la iglesia y que cada iglesia es independiente de otras iglesias. Eso se llama la autonomía de las iglesias. Creemos en la libertad de religión. A nadie debe imponérsele una religión. Y creemos en la cooperación voluntaria para las misiones y el ministerio. Los bautistas creen que no son los únicos salvos y por lo tanto cooperamos de manera voluntaria para las misiones y el ministerio, pero no se nos puede obligar. Nosotros cooperamos con otras iglesias bautistas y con otras iglesias que, aunque no sean bautistas, creen lo mismo que nosotros, por lo menos en las doctrinas básicas y fundamentales. Algunas de estas convicciones fundamentales se relacionan de manera especial a cómo los bautistas entienden e interpretan la Biblia. Por ejemplo, en cuanto a la creencia en la suficiencia del alma y el sacerdocio de todo creyente, conduce a los bautistas a insistir en que cada creyente sacerdote es competente para entender y leer la Biblia, y que la oportunidad y responsabilidad de cada creyente sacerdote para leer e interpretar la Biblia no deben ser delegadas a otros. ¿Qué creemos nosotros los bautistas? Cada creyente es un sacerdote. Por lo tanto, cada creyente, como tiene un alma independiente al alma de otro, él debe leer la Biblia por sí mismo y él debe ocuparse de estudiar la Biblia y entenderla por sí mismos. Nosotros creemos en los predicadores, en los maestros que Dios ha puesto en la iglesia, pero eso no quita a cada creyente la responsabilidad de leer y estudiar la Biblia por sí mismo. De manera similar, los bautistas insisten en que ninguna otra persona o grupo de personas procure ejercer potestad sobre lo que creen los demás. Nosotros no creemos que un concilio tiene que decir lo que nosotros debemos creer. Quien debe decir lo que nosotros debemos creer es la Biblia. No creemos en concilio. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, hasta un tiempo, no sé si todavía existe, la Asociación de Iglesias Bautistas. Eso es para hacer trabajo en conjunto, para hacer actividades para el crecimiento de la iglesia y de cada creyente en conjunto, pero no para que la asociación controle a las iglesias y trate de controlar la conciencia, lo que creen los hermanos. Claro, si no creemos lo mismo, no vamos a compartir. Compartimos porque creemos lo mismo, ¿entiende? Los bautistas declaran que toda persona debe gozar de la libertad de poseer, leer e interpretar la Biblia por sí misma. Cada cristiano debe tener su Biblia, leerla e interpretarla, no a su antojo. Lo que no significa que todo lo que alguien interprete es correcto o verdadero. A la luz de la vida y las enseñanzas de Jesús, los bautistas insisten en que la fe no puede ser forzada y nadie lo debe intentar. Tampoco se le debe imponer a otra persona una interpretación particular de la Biblia. Pero no, eso es lo que yo creo. No, la Biblia es suficientemente clara. Y en todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, el crecimiento del cristiano, la vida de piedad, la vida es clara. Es qué dice la Biblia, no es lo que a mí me parece. Yo debo leer, estudiar, interpretar la Biblia, pero mi interpretación de la Biblia debe estar de acuerdo con un estudio correcto de ella. ¿Entiende? Porque yo no debo salir con un disparate porque eso es lo que a mí me parece. Por ejemplo, donde la Biblia dice si alguno está enfermo, llame a los ancianos, y que si los ancianos le ungen con aceite y oran con fe, es ungir, es los ancianos. Los pastores son los que deben ir a donde el enfermo a ungirle con aceite, no cualquiera en la iglesia. La Biblia no habla de ungir oraciones, ni ungir, no, es los ancianos
ungir a alguien que esté enfermo, pero tampoco es que están obligados a hacerlo. En conclusión, y esto ha sido breve por el espacio y el tiempo que me han dado, los bautistas puede ser que difieran o no están de acuerdo en muchas maneras en cuanto a lo que interpretan de la Biblia. Podemos tener diferencia en cuanto al milenio, a cuándo va a ser el arrebatamiento, cosas así. Ahora, en las doctrinas que tienen que ver con la salvación y la vida de santidad no puede haber diferencia. Las doctrinas cardinales, principales, fundamentales. Sin embargo, cuando los bautistas difieren sobre ciertas doctrinas o prácticas, usan la Biblia para dar autoridad a su posición, no otra fuente. Cuando tenemos alguna diferencia con otro hermano, decimos, ven, vamos a la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia, no qué dice tú, qué digo yo, qué dice MacArthur, qué dice Charles Stanley, no. ¿Qué dice la Biblia? Hay alguna palabra que no entendemos, ven, vamos a buscarla. Yo no sé griego, yo no sé hebreo, pero vamos a buscar un diccionario bíblico a ver qué significa esa palabra. Por lo tanto, aunque los bautistas puedan estar en desacuerdo sobre lo que la Biblia enseña acerca de ciertas prácticas y doctrinas, estamos de acuerdo con que la Biblia sea nuestra única y máxima autoridad escrita para la fe, para lo que creemos, para nuestra doctrina, para nuestra práctica, para lo que vivimos. Y que cuando no estemos de acuerdo debemos ir a la Biblia a ver lo que ella dice. Hermanos, por el tiempo, eso es lo que he traído en esta noche. Cualquier cosa, usted se me puede acercar para yo conseguirle un material más abundante, o puede entrar a la página distintivosbautistas.org, la pueden ver ahí en la pantalla, distintivosbautistas.org, y allí tienen todas las doctrinas que distinguen a los bautistas de otras iglesias, de otras creencias y denominaciones. Yo espero que esto haya sido de provecho y que, hermanos, tratemos a la Biblia con respeto, porque estoy escuchando últimamente predicadores, he estado leyendo libros que los he desechado, libros que no respeta la autoridad de la palabra de Dios, yo lo desecho. Predicación que me respeta la autoridad de la palabra de Dios y que ella es palabra de Dios, procede de Dios y dice lo que Dios quiere que diga. Entonces yo desecho eso. Vamos a basarnos en las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga, mis hermanos.